Muy buenos días, mis amigos. Los antihistamínicos son un grupo de medicamentos cuyo mecanismo de acción es bloquear los receptores de histamina y por eso es lo que se utiliza en las reacciones alérgicas y en las enfermedades alérgicas en general. La histamina actúa en cuatro tipos de receptores que se denominan H1, H2, H3 y H4. H de histamina, desde luego, y los números son por la secuencia que se han ido descubriendo. Como antihistamínico, formalmente solo se consideran los que bloquean los receptores H1, que son los que se relacionan con reacciones alérgicas, y los bloqueadores de H2, que es el receptor que estimula la secreción ácida gástrica, como ya habíamos mencionado anteriormente. Estos son los que se consideran antihistamínicos, bloqueadores del receptor H1 y bloqueadores del receptor H2. Los receptores H3 están situados en el sistema nervioso y tienen un papel muy, pero muy importante en la regulación de la liberación de neurotransmisores, principalmente de dopamina, de serotonina y de acetilcolina. O sea, los receptores H3 tienen una función neuroreguladora. Y los receptores H4 se expresan principalmente en los leucocitos y en las células madres de la médula ósea y se relacionan con la atracción celular y la liberación de citocinas. ¿Recuerdan la citocina? Hablamos de ella bastante allá en el ciclo de inmunidad. Actúan en la regulación del sistema inmune y en la regulación de la inflamación, los H4. Por eso no son realmente antihistamínicos desde el punto de vista que se considera que es el punto de vista de reacción alérgica, sino que tienen otra función. H3 y H4, como ya les dije, están situados en lugares diferentes y tienen funciones muy específicas. Y por tanto, farmacológicamente se consideran antihistamínicos los bloqueadores de los receptores H1 y H2. Los que bloquean los receptores H1 bloquean la acción constrictora del músculo liso en los conductos biliares, o sea, la contracción del conducto biliar. Y bloquean también algunas acciones a nivel de los ganglios linfáticos y a nivel de todo el cuerpo sistémico. Bloquea los efectos de la histamina sobre los vasos sanguíneos, bloquean el aumento de permeabilidad capilar y bloquean la salida de plasma por los vasos, impidiendo el edema. O sea, los antihistamínicos tipo H1, voy a repetir, bloquean la contracción del músculo liso en los conductos biliares, correcto. Y la contracción en la entrada y salida de los ganglios linfáticos, correcto. A nivel sistémico, del cuerpo todo, bloquea los efectos sobre los vasos sanguíneos, bloquea la salida de líquido de los capilares y por tanto disminuye o controla la producción de edema causado por la histamina. Bloquea las secreciones lacrimales y la saliva, por eso el que toma antihistamínico siente que no llora de cosas, las lágrimas le cuesta más trabajo y luego está un poquito seco y la boca un poco seca también. Un efecto adverso de los bloqueadores H1 de la primera generación es que penetran en el sistema nervioso, penetran dentro de las neuronas y causan sueño. Porque por este efecto se utilizan principalmente para facilitar el sueño. Les decía en el programa anterior que en algunos países la benadryl prácticamente solo se utiliza como conciliador del sueño. Los bloqueadores H1 de primera generación más conocidos son el dimenhidrinato, que es el Gravinol, para los vómitos, la difenhidramina, que es la benadrylina, la clorfenamina, la ciproheptadina, el meclicine y la prometacina. Todos ellos causan sueño, unos más, otros menos. Los de segunda generación más conocidos son la cetiracina y la loratadina. Son los más utilizados en la segunda generación. Los de tercera generación son más recientes. Los de segunda y tercera generación no penetran en el sistema nervioso, no atraviesan la barrera hematocefálica y por tanto no causan sueño. Es una ventaja sobre los demás. Además de que su acción es más prolongada y dicen que más efectiva. Se utilizan para tratar reacciones alérgicas inmediatas, porque la histamina se libera como primer mediador en la reacción alérgica. Por eso, reacciones alérgicas inmediatas, no a largo plazo. Sobre todo son muy útiles en la rinitis alérgica estacional, en la que mejora mucho las secreciones nasales. Mejora también los estornudos y mejora la picazón que tenemos en los ojos, en las vías respiratorias y faringe. En la rinitis alérgica estacional, que aparece en determinadas estaciones del año, pues la persona tiene secreción nasal, irritación de garganta, irritación de las vías respiratorias e irritación de los ojos. Los antihistamínicos mejoran esto, lo disminuyen o lo eliminan también. Los bloqueadores H2 se utilizan para disminuir la acidez gástrica.
Pero después que llegaron los inhibidores de la bomba de protones, los han desplazado. Los inhibidores H2 eliminan alrededor del 60% de la secreción ácida gástrica, sobre todo la secreción basal nocturna, es la que más elimina. Son muy útiles para combatir la secreción, la acidez nocturna, esa acidez que nos da por la noche cuando estamos acostados, las molestias esas que a veces sentimos hacia el esófago como una quemazón, son más útiles incluso que los inhibidores de la bomba de protones, más útiles que el omeprazol, el esmoprazol y todos los prazoles estos, para esa sintomatología. Son muy buenos. Se toman por la noche, generalmente. 2 horas antes de acostarse, más o menos. Se combina con frecuencia también con los inhibidores de la bomba de protones. Se toma un inhibidor de la bomba de protones, omeprazol, esmoprazol o alguno de ellos por la mañana. Y por la noche, para la secreción basal nocturna, un inhibidor de los receptores H2. Son muy útiles. Se lo digo por experiencia, como paciente. Incluso no como médico, como paciente. Entre ellos están la cimetidina, la ranitidina, la famotidina y la nisatidina. Todos estos son bloqueadores de receptores H2 de histamina. Los pacientes que consumen inhibidores H1 de primera generación no deben beber alcohol. ¿Por qué? Porque incluso dosis bajas de alcohol potencializan los efectos sedantes y la persona se duerme con gran facilidad. Además, no deben conducir bajo los efectos. ¿Por qué? Porque causan somnolencia, disminución de la atención y facilitan los accidentes. O sea, repito, los pacientes que consumen inhibidores de receptores H1 de primera generación no deben beber alcohol porque caen rendidos muy fácilmente y no deben conducir bajo los efectos de estos medicamentos. ¿Por qué? Porque facilitan los accidentes por pérdida de la atención y somnolencia. Están contraindicados también los receptores H1 de primera generación en hipertensos, en hipertiroideos y en pacientes cardiópatas. ¿Por qué? Porque tiene un efecto anticolinérgico y esto puede causar taquicardia y arritmia. Por tanto, los hipertensos, los hipertiroideos y los cardiópatas deben utilizarlo con mucho cuidado si les es imprescindible utilizarlo. Es preferible que utilicen la segunda generación. Y para dormir otra cosa que no sea Benadryl. Es preferible. Son medicamentos que se utilizan hace muchos años, aunque los bloqueadores H1 de primera generación se utilizan actualmente solo para facilitar el sueño. Actualmente nadie prescribe Benadryl como antialérgico, ni Gravinol ni Promethazine. Se prescriben los de segunda generación. Y bueno, llegamos al final. Hoy ha sido corto. Muchas gracias por seguir hasta aquí y nos vemos en la próxima.